Le pregunto, ¿cuánto puede durar la paz cuando se negocia con terroristas? Los locos andan sueltos, buscando que los manden a cruzar el páramo. ¿A qué me refiero? Bueno, Estados Unidos ordena a sus ciudadanos abandonar Venezuela ante riesgos por colectivos armados. Asimismo como lo escucha, un recordatorio que la dieta del régimen debe ser muy rica en plomo. Mientras tanto, Trump dice que frente a los petroleros más poderosos del mundo, que se reunirá con María Corina Machado porque ella podría formar parte de la transición en Venezuela. Podría. El número importante de liberaciones, por cierto, que anunciaba el siniestro Jorge Rodríguez, va por 22 personas hasta ahora. Ese gran número. La confirmación proviene de la plataforma unitaria. Hablamos de poco más del 2% de las personas que permanecen secuestradas. Pero no sería el régimen si no tuviéramos además que lamentar otra pérdida de vida, otra familia de luto por culpa de la pirata del Caribe Delcy Eloína y el narquito del Diosdado Cabello. Ya les cuento. Y tras la caída de la primera cabeza de la dictadura, los médicos cubanos, de regreso a Cuba, papo, regreso. Y para el final, el relato de un guardia de seguridad venezolano leal a Nicolás Maduro en el día en que lo capturaron. Pues de esto y más hablamos el día de hoy, domingo 11 de enero de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Apolítico. Los extrañaba, por cierto. Comenzamos. Cuando una embajada dice, salgan ahora, usted sabe que no es diplomacia, es una alarma roja. Cuando una embajada emite una alerta de nivel 4, y ya hemos sido testigos varias veces de esto, o sea, no viajar bajo ninguna circunstancia o salir, no está redactando un comunicado burocrático, está gritando. Y eso es exactamente lo que acaba de hacer Estados Unidos nuevamente ayer en Venezuela. Este 10 de enero de 2026, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela no pidió prudencia, no sugirió precaución a sus ciudadanos, no recomendó evaluar los riesgos, no. Ordenó algo grave, ya repetitivo, salir inmediatamente de Caracas. Porque para Washington, Venezuela dejó de ser un país peligroso para convertirse formalmente en un territorio hostil. Contradictorio, ¿eh? Y no, el problema no es un semáforo dañado ni una falla eléctrica más, aunque tampoco sobran. El problema son los malayos colectivos armados, las milicias parapoliciales que levantan retenes, revisan vehículos, celulares, toto, y buscan ciudadanos estadounidenses como quien busca un trofeo, porque de eso se trata. Y eso no es inseguridad. Eso es cacería política. Usted y yo lo sabemos, pero parece que nuestros amigos de acá del norte no lo saben. Desde 2019, Estados Unidos no tiene servicios consulares en Caracas. Y es que si un ciudadano estadounidense cae preso, desaparece o es torturado. Palabras textuales que dice la alerta. No habrá a quién llamar. No hay embajada, aunque hay movimientos en la embajada, pero no hay ayuda y no hay milagros de manera expedita. Y lo curioso de esto es que ocurre una semana después de un hecho que cambió por completo el tablero, la captura de Nicolás y de Cilia Flores tras una operación militar. A partir de allí, Venezuela entra en una fase nueva, más cruda, más peligrosa y más volátil. Un país sin dictador, pero no sin dictadura. No se olvide nunca de eso. Porque los regímenes no mueren cuando cae el jefe, mueren cuando se desmantela toda la red, y esa red todavía está armada y francamente es obvio que ya no tiene un solo jefe, sino varios. Ahora bien, aquí viene la parte que deja más a uno con la mandíbula en el piso. Mientras la Embajada de Estados Unidos le dice a sus ciudadanos que corran, que se vayan, que huyan, Donald Trump se sienta en la Casa Blanca con los CEOs de ExxonMobil, de Chevron y de Shell para anunciar una inversión privada histórica de $100.000 millones en Venezuela. ¿Sí? El mismo territorio del que hay que huir es el territorio donde se va a invertir como nunca antes. ¿Por qué? Porque una cosa es el país secuestrado por el castrochavismo, aunque ya de Castro menos, y otra cosa muy distinta es Venezuela como un activo energético global. El petróleo, obvio, no desapareció con Maduro. Lo que desapareció aparentemente fue el obstáculo. Y es que Trump fue claro, las empresas no necesitan dinero del gobierno, necesitan protección, seguridad jurídica y continuidad. Y eso, según Washington, ya está sobre la mesa. Pero usted está escuchando lo que le digo, ¿verdad? Este servidor tiene dudas.
Estados Unidos comenzará a refinar y a vender hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano de forma inmediata e indefinida. Y esto no es una promesa, fue un anuncio operativo. Venezuela vuelve al mercado, pero bajo reglas nuevas y con vigilancia total. Y esto, señores, es geopolítica pura y dura. Trump también dejó caer otra bomba política, que María Corina Machado podría formar parte del proceso de transición. No confirmó un cargo, pero confirmó una reunión en Washington en cuestión de días, la semana que viene. Y eso, dentro de Venezuela, ya está provocando terremotos internos. Y es que según reportes periodísticos, Delcy Rodríguez también habría solicitado verse con Trump. Sí, la pirata del Caribe, la contrabandista. El problema es que eso, por supuesto, no cayó nada bien en el ala dura del chavismo residual. Diosdado Cabello, Padrino López y los recalcitrantes de siempre. Traducción: el régimen no es un bloque, ahora es un campo minado de traiciones preventivas. Trump incluso llegó a definir a Delcy, la pirata del Caribe, esa es mi definición, como aliada, dijo, momentánea. No por afinidad, sino por un objetivo común: evitar que China y Rusia metan las manos en Venezuela, porque esto no va solo de Venezuela, créame, va del hemisferio. Pero Marco Rubio lo dijo mejor y sin rodeos. Capturar a Maduro no fue un capricho ni un gesto simbólico, fue una decisión de seguridad nacional. Un país, como usted sabe, como yo sé, como sabemos, con las mayores reservas de petróleo del mundo, controlado por un narcotraficante acusado de aliado de Irán, exportador de criminales, migración ilegal, desestabilización regional. Eso, para Estados Unidos, es amenaza directa, no un problema ajeno. Y esos son todos los chavistas. Rubio lo enmarcó dentro de ese llamado corolario Trump. El hemisferio occidental no será santuario de narcoestados, regímenes criminales ni plataformas de enemigos estratégicos. Así de simple y así de brutal. El mensaje final, aunque nadie lo quiera decir así, es que Estados Unidos le dice a sus ciudadanos: váyanse ya. Le dice a las petroleras: prepárense para invertir. Le dice a los aliados: señores, esto va en serio. Y le dice al resto del chavismo: el tiempo se acabó, pero por favor déjenme las cosas tranquilas y buenas. Ahí es donde está el problema. Venezuela está hoy en ese punto incómodo de la historia donde todo puede salir bien o, ya usted sabe, donde todo puede salir muy mal, y recalco el muy. Un país liberado del vértice criminal, pero todavía plagado de sus tentáculos. Y cuando le piden a los americanos abandonar el país, capitales americanos llegan, lo que deja claro que el mensaje no es diplomático, es simplemente estratégico, quizá definitivo y a todas luces irreversible. Señores, bienvenidos al postmadurismo, porque es raro y apenas comienza. Ahora, el Ministerio de Salud Pública de Cuba acaba de anunciar que se ha normalizado de manera progresiva la llegada de vuelos de retorno para los médicos cubanos que prestaban servicio en Venezuela. Y esto sucede después de meses de interrupciones causadas por el cierre temporal del espacio aéreo venezolano y también por las dificultades logísticas. Es algo así como quien dice: se nos acabó la guachafa y bueno, vámonos a echar varilla a otro lado, a desestabilizar otros países. Porque esto puede sonar técnico, normal o incluso administrativo, pero en realidad es otro síntoma del colapso de la alianza que durante décadas sostuvo al chavismo y al castrismo juntos. Y es que no estamos hablando de un simple regreso de profesionales de la salud a su país, no. Estamos hablando de médicos que formaban parte del engranaje estratégico más exitoso y más lucrativo del binomio La Habana-Caracas, el esquema de médicos por petróleo. Ese esquema, que durante años significó miles de especialistas cubanos atendiendo hospitales y clínicas venezolanas, y en muchos casos mal preparados y solo a chavistas, a cambio de petróleo para sostener la economía de la isla, ha sido la columna vertebral de esa relación entre los dos regímenes desde al menos el año 2000, y un desprecio además absoluto a los médicos venezolanos, que por cierto, no pienso discutirlo, los mejores médicos del mundo. En aquellos tiempos, Venezuela enviaba hasta 53.000 barriles diarios a Cuba para compensar esa cooperación. Hoy, esa cifra es menos de 24.000 barriles diarios, mucho menos de lo que necesita la isla para sobrevivir. Y ahora, con la caída de Maduro, ese engranaje no es que se salió, es que está roto.
Y no estamos hablando solo de vuelos organizados, también hablamos de un repliegue que dice, sin palabras, que la vieja lógica de cooperación cubana-venezolana está siendo desmantelada. De hecho, el 3 de enero desmantelaron a unos cuantos. Claro, en La Habana quieren presentar esto como un retorno organizado, normal, o incluso como si se tratara de algo simplemente logístico. Pero usted sabe que no es así. El contexto político lo dice todo. El poder en Venezuela ya no lo controla Maduro, obviamente. Y Delcy Rodríguez está buscando cómo reconfigurar las alianzas y además Washington presiona para reducir la presencia extranjera, incluyendo a estos contingentes cubanos. Este retorno no es solo simbólico, además, es un dato de realidad geopolítica. Porque si algo ha sido la presencia de médicos cubanos en Venezuela, no es precisamente salud pública. Ha sido poder blando convertido en poder duro, influencia política disfrazada de ese altruismo sanitario. Y ahora ese poder duro comienza a desinflarse. Venezuela deja de ser un banco de misiones para Cuba y pasa a ser un país que ya no puede sostener las misiones que antes alimentaban al régimen de la isla. Una caída continuada de esos contratos y de los ingresos petroleros que los financiaban podrían agravar aún más los problemas estructurales de Cuba. Y la están pasando mal. Cortes de electricidad más largos, transporte público colapsado, presión sobre la producción agroindustrial y menos divisas para importar alimentos y para medicinas. Para el pueblo, por supuesto. Para ellos sí hay divisas. Y usted sabe que no es un regreso por descanso tampoco el de los médicos, es un repliegue estratégico, una retirada de la primera línea de influencia cubana en el exterior. Así han infiltrado a medio planeta. Porque el mundo ha cambiado. Venezuela está cambiando y Cuba está empezando a pagar la factura estructural de una política que durante décadas confundió, a propósito, el servicio social con el control político. Que los médicos regresen a La Habana no es el cierre de un capítulo histórico, es una evidencia de que el capítulo está siendo reescrito bajo otras reglas, las de la geopolítica y no las de la propaganda oficial. Y eso, créame, es más que una noticia para los titulares del día. Es una señal que la vieja alianza entre Cuba y Venezuela por fin se está desmoronando. Pero wait, al menos de momento. Lo que sí no se mueve son los presos políticos. Ayer sábado 10 de enero el panorama sobre los presos políticos en Venezuela presentaba datos actualizados tras la reciente mediación diplomática que hasta ahora ha servido para muy poco, aunque se agradece a Dios y se celebran todas las liberaciones. La Plataforma Unitaria Democrática emitió este sábado un balance actualizado sobre el proceso de excarcelaciones que fue anunciado por el régimen de relevo, usted sabe, hace 48 horas. Según el reporte oficial de la coalición, hasta las 11 de la mañana solo se habían podido confirmar 22 excarcelaciones efectivas, una cifra insuficiente y que no se corresponde con la magnitud de los anuncios oficiales previos y que además solo representa prácticamente el 2% total de las personas secuestradas por el régimen. Luego, en horas de la tarde, se hablaba ya de 22. A través de sus canales oficiales, la Plataforma Unitaria Democrática manifestó su preocupación por la lentitud en la ejecución de las medidas de gracia. El organismo señaló que mientras no se agilizan los trámites administrativos y judiciales, cientos de familias permanecen en un estado de indefensión y angustia a las puertas de las cárceles. Porque para ir a secuestrar, ahí sí son rápidos, no necesitan de trámites, no necesitan de nada. Pero para liberarlos, amigos. Exigimos que se aceleren los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, decía el comunicado de la coalición. Sin embargo, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, informó a las 9:30 de la mañana del día de ayer que el proceso de liberaciones no había mostrado nuevos avances significativos. Según los registros de esa organización, la población penal restante, lamentablemente, todavía permanece tras las rejas y son 811 presos políticos en Venezuela. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela entonces confirmó la excarcelación de Virgilio Laverde, coordinador juvenil de dicha organización, en el estado Bolívar. Pero por supuesto, no fue la única. Laverde era una persona que permanecía detenida desde agosto, el 15 de 2024, tras ser interceptado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas, Criminalísticas, bla, 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 CICPC. El joven dirigente estuvo privado de libertad por más de 1 año y 4 meses y tras su salida
La organización política celebró que finalmente podrá reencontrarse con su familia y reiteraron que nunca debió estar tras las rejas, al igual que los otros 800 y tantos. Alfredo Romero y Gonzalo Gimiop, integrantes del Foro Penal, confirmaron la excarcelación también de Didelis Raquel Corredor Acosta, quien fue asistente de Roland Carreño, también detenido, y se encontraba privada de libertad desde el 13 de julio de 2023. Didelis Corredor, cuya detención fue arbitraria, recupera entonces su libertad tras más de 1 año y medio bajo custodia del Estado. Igualmente, se confirmó la excarcelación de Antonio Gerardo Nino Buceta Pacheco, un ciudadano de nacionalidad ítalo-venezolana que se encontraba detenido arbitrariamente, obvio, desde el pasado 30 de septiembre de 2024. Su detención ocurrió hace poco más de 3 meses en un contexto de persecución política postelectoral. Su doble nacionalidad, además, había generado atención internacional sobre su caso, y lo hacía una fichita para Maduro. Orlando Moreno, coordinador nacional de 20 Venezuela, también confirmó la excarcelación de Aracelis Balsa, gestión pública de la parroquia Betijoque en Trujillo. Fue excarcelada la noche del 9 de enero desde la sede del Helicoide en Caracas, tras permanecer por más de 2 meses privada de libertad. Hasta ahora, el régimen no ha publicado una lista oficial que detalle el número y los nombres de los excarcelados. Todo es como lo hacen ellos, a lo pirata. Entre ellos, ya usted sabe, se encuentra Biagio Pilleri, Enrique Márquez, así como los españoles Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno da Pena, Ernesto Gorbe Cardona y además Rocío San Miguel. La noche del viernes, familiares presos comenzaron a organizar vigilias a las afueras de distintos centros de detención a la espera de estas excarcelaciones, así como para también exigirle a las autoridades que cumplan con el compromiso asumido de la liberación. Y esas vigilias han continuado hasta el día de hoy, o de hecho la madrugada del día de hoy. Alfredo Romero dijo que no todos los que salen, por cierto, son presos políticos, porque mientras monitoreaban Yare 3 pasada la 1 de la tarde, también informó que habían reactivado movimientos de excarcelación en ese internado judicial. Romero hizo un llamado a la cautela y a la precaución informativa. Explicó que la organización está cotejando cada salida con su sistema propio de datos internos para poder distinguir entre detenidos por causas políticas y aquellos que pudieran también estar saliendo por delitos comunes o beneficios procesales ordinarios. Por experiencias del pasado, ha dicho, hay que hacer notar que no todos los que podrían salir son presos políticos, porque entonces después dicen, no, liberamos a tantos. Bueno, por eso es que chequeamos bien nuestro sistema, puntualizó a través de su cuenta de X. A las 2:30 de la tarde, entonces, de ayer sábado, vamos como en crónica, el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gimiop, confirmó la liberación de Luis Fernando Jr. Sánchez Flores. Sánchez Flores recupera su libertad tras permanecer más de 5 meses bajo la custodia del Estado, luego de su detención arbitraria registrada los días posteriores al robo electoral del año pasado. Bueno, antepasado ya. Pero no podía faltar una nota aún más cruel, porque si hablamos del régimen, hablamos de lo peor de la humanidad. Lamentable noticia. El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia, repito, muerte bajo custodia, ya usted sabe, de Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad. Ocurrió ayer 10 de enero en la PNB Zona 7, 62 horas después del anuncio oficial de las excarcelaciones. Edison José Torres Fernández era funcionario de la Policía del Estado portuguesa, adscrito a la Brigada Hospitalaria de Guanare, con más de 20 años de servicio. Fue detenido el 9 de diciembre por compartir, señores, mensajes críticos contra el régimen y contra el gobernador del Estado, víctima para él. Y de manera oficial le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir. Hasta este momento no existe información oficial sobre las circunstancias de su muerte ni las causas tampoco, ni sobre la atención médica si es que la recibió mientras permanecía en custodia. Esta falta de información y de transparencia hace siempre responsable al Estado por su vida e integridad. Otra víctima del régimen y otra familia de luto por culpa de la pirata del Caribe, Delcy Eloína. No puede morir nadie más bajo custodia de estos tipos. Tienen que darles un buen escarmiento, amigos de Estados Unidos, porque la vida de las personas privadas de libertad, más aún cuando es por motivos políticos, es responsabilidad absoluta de quienes las mantienen detenidas. Y quiero cerrar el programa del día de hoy con un relato sumamente interesante e ilustrativo. Lo extraigo directamente de una publicación de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en el que ha dicho literalmente esto: detén lo que estés haciendo y lee esto. Pues bien, yo aquí se los cuento.
Este relato es de un guardia de seguridad venezolano leal a Nicolás Maduro y es absolutamente escalofriante. Explica mucho sobre por qué el tono en toda América Latina, después de la operación, cambió repentinamente. Decía el guardia de seguridad: el día de la operación no oímos nada. Estábamos de guardia, pero de repente todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin explicación alguna. Lo siguiente que vimos fueron drones, muchísimos drones, volando sobre nuestras posiciones y no sabíamos cómo reaccionar. El entrevistador le pregunta: ¿y qué pasó después? ¿Cómo fue el ataque principal? Y el guardia responde: después de que aparecieron esos drones, llegaron algunos helicópteros, pero eran muy pocos. Creo que apenas eran 8 helicópteros. De esos helicópteros descendieron soldados, pero un número muy pequeño, quizá 20 hombres. Pero esos hombres estaban tecnológicamente muy avanzados. No se parecían a nada contra lo que habíamos luchado antes. El entrevistador le pregunta: ¿y entonces? ¿Comenzó la batalla? Y el guardia de seguridad responde: sí, pero fue una masacre. Éramos cientos, pero no teníamos ninguna posibilidad. Disparaban con tanta precisión y velocidad que parecía que cada soldado disparaba como 300 balas por minuto. No podíamos hacer nada. El entrevistador: ¿y qué pasó con sus propias armas? ¿No le sirvieron de nada? Y el guardia responde: de nada. Porque no se trataba solo de las armas. En un momento dado, lanzaron algo. No sé cómo describirlo. Era como una onda sonora muy intensa y de repente sentí que me explotaba la cabeza por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos incluso vomitaron sangre. Caímos al suelo y éramos incapaces de movernos. ¿Y sus compañeros lograron resistir?, preguntó el entrevistador. No, dijo el guardia, en absoluto. Esos 20 hombres, sin una sola baja, mataron a cientos de nosotros. No teníamos forma de competir con su tecnología ni con sus armas, lo juro. Nunca había visto nada igual. Ni siquiera podíamos ponernos de pie después de esa arma sónica o lo que fuera. Le pregunta entonces el entrevistador: ¿cree que el resto de la región debería pensarlo 2 veces antes de enfrentarse a los estadounidenses? Y el guardia le responde: sin duda. Les envío una advertencia a todos los que piensen que pueden luchar contra los Estados Unidos. No tienen ni idea de lo que son capaces. Después de lo que vi, nunca más quiero estar del otro lado. No hay que meterse con ellos. El entrevistador finalmente le preguntó: ¿y ahora que Trump ha dicho que México está en la lista, cree que la situación cambiará en América Latina, en Latinoamérica? Y el guardia ha respondido, o respondió: definitivamente. Todo el mundo ya está hablando de esto. Nadie quiere pasar por lo que nosotros pasamos. Ahora todos lo piensan 2 veces. Lo que sucedió aquí va a cambiar muchas cosas, no solo en Venezuela, sino en toda la región. Relato textual, señores. ¿Qué tal? Epa, Diosdado, por cierto, prevenido al bate. Saludos especiales el día de hoy para Antonio Ojeda y para Julio Díaz por apuntarse a la membresía del canal. De igual manera, para Víctor Báez y a los panitas Tony Pérez y Dani Faría por sus super thanks. De todo corazón, el más sincero agradecimiento a todos ustedes por tanta generosidad. Ahora, Donald Trump se reunirá la semana que viene, o sea, a partir de mañana, no mañana, pero a partir de la semana que comienza mañana, con María Corina. El Pollo Carvajal va a testificar en contra de Maduro. Y la última de los demócratas en el Senado de los Estados Unidos para echarle ese cable al régimen, aprovechando el odio que le tienen a Trump. Y más, lo puedes conseguir en este video que te dejo por aquí. Así que entra y no te lo pierdas si no lo has visto. Y como siempre les digo, libertad o nada, señores, porque seremos libres.